Muy buenas, soy Cronos y esta vez estamos de vuelta con un nuevo video. Y como vieron en el título, vamos a hablar de tres noticias. La primera es del Play at Home, que mucha gente, en verdad mucha, ha estado preguntando sobre este asunto. Y la segunda noticia y tercera van a ser sobre dos juegos gratis que vamos a tener en consolas PlayStation. Entonces, sin más preámbulo, vamos con el video. Y bueno, ¿qué pasó con el Play at Home? Yo sé que muchos se están haciendo esta pregunta, ya que Sony al parecer no ha hablado ni ha movido ni un dedo sobre este asunto. Pero en mi opinión yo creo que aún no han hecho nada, ya que para ellos aún es muy temprano anunciarnos el próximo juego. Porque, por ejemplo, el Horizon recién se va a ir este 14 de mayo. Entonces lo más probable es que cercano a esta fecha, ya sea un poco antes o después de que se haya ido de la Store, nos anuncien el próximo juego. Y en mi opinión yo creo que dentro de una semana ya tendríamos noticias sobre esto, así que no se desesperen con este asunto. Y ahora lo siguiente, muchos me han estado diciendo que esta imagen no se está haciendo un spoiler de los siguientes juegos que nos va a dar la PlayStation at Home, porque aquí sale el Ratchet & Clank y el Horizon, y exactamente fueron los dos juegos que nos regalaron hace poco. Y a un costado sale el God of War y el The Last of Us. Y yo creo que es una teoría muy buena de los próximos juegos que podrían salir. Pero ojo, esto igual podría variar, porque si entramos adentro de este catálogo del PlayStation Hits y empezamos a observar los juegos, aquí podemos ver el Uncharted que nos dieron el año pasado. Y aquí podríamos ir descartando los juegos que no podrían salir. Por ejemplo, estos dos juegos de Yakuza y el Persona 5 no tienen pinta de que vayan a salir. Y aquí podemos ver el Ratchet & Clank que ya salió. Y alrededor de estos vemos el Uncharted 4, el Until Dawn, el Infamous, el God of War 3 y por último el Bloodborne. Y en mi opinión son juegos que tienen mucha pinta de que vayan a salir. De igual manera tienen todo el catálogo para que ustedes puedan ir observando, así que ustedes coméntenme los juegos que creen que vayan a salir. Yo creo que va a ser una dinámica bastante entretenida. Y ahora vayamos con la siguiente noticia. Y es el tema de que Sony nos ha anunciado un nuevo juego que va a salir, y es este que están viendo en pantalla, que se llama Super Animal Royale. Y en verdad quería decirles esta noticia ya que hay mucha información falsa sobre este asunto, ya que dicen que este juego va a salir en un mes, o específicamente el 1 de junio o alrededor de ese mes. Pero no va a salir en junio, ya que miren, aquí estoy en el blog oficial de PlayStation y dice clarito: Super Animal Royale va a salir a finales de este año. Y si nos vamos al final de todo esto, va a decir aquí clarito que se va a lanzar en PlayStation 4 y 5 a finales de este año. Así que esto es lo primero que les quería aclarar. Y ahora lo siguiente, ¿de qué va este juego? Y bueno, este es un juego de categoría Battle Royale con un total de 64 jugadores. Y como es típico en este género de juegos, vamos a tener que luchar entre todos hasta ser el número 1, o según nos dice el juego, que una vez luches con estos 64 jugadores y le ganes a todos, vas a ser el único en llegar a la cima de la cadena alimentaria. Y para esto vas a ocupar todo lo que tengas a tu alcance, ya sean armas, pistolas, ametralladoras, bolas de hámster, e incluso nos dicen que podremos ocupar hasta plátanos. Y por supuesto vamos a tener un personaje el cual lo vamos a poder personificar con más de 600 artículos que nos va a proporcionar el juego. Y ahora por último nos vamos a ir con la última noticia, y es sobre un juego que ya lo tenemos listo para descargar, pero ojo, solamente está en stores americanas, y es este juego que se llama Mega Zombie. Y aquí nos va a aparecer como listo para descargar totalmente gratis. Y otra cosa que les quiero aclarar, y es que este juego es una beta. Pero atención, a medida que tú vayas jugando vas a ir desbloqueando cosas. Y todo lo que obtengas va a quedar guardado para cuando salga la versión completa. Pero ojo, solamente lo que obtengas. Pero el progreso como los datos guardados creo que no va a estar disponible en la versión completa, solamente lo que tú obtengas. Y bueno, así precisamente se ve el juego. Y yo creo que para la gente que está aburrida y no tiene otros juegos para poder divertirse, yo creo que este juego sería una excelente opción, ya que igual se ve bastante pasable.
Y bueno, eso sí que ha sido todo el video. Espero que esta información les haya sido de utilidad y que tengan un muy buen día o noche dependiendo de su horario. Me despido. Adiós.